Los inicios de San Basilio Magno. Imagina un niño que nacería para ser uno de los pilares más grandes de la Iglesia. Un hombre que cambiaría la historia del cristianismo con su sabiduría, su caridad y su fe inquebrantable. Ese niño fue Basilio, a quien el mundo conocería como San Basilio Magno. Su historia comienza en el año 330, en la ciudad de Cesarea de Capadocia, en lo que hoy sería Turquía. Desde su nacimiento, estuvo rodeado de un ambiente profundamente cristiano, pues provenía de una familia que respiraba santidad. No era una familia común. Varios de sus hermanos también serían santos, como San Gregorio de Nisa y Santa Macrina la joven. De hecho, se decía que la casa de Basilio era como un pequeño jardín de fe, donde florecían virtudes, oración y entrega a Dios. Su abuela, Santa Macrina la mayor, había sido discípula directa de los grandes confesores de la fe que sufrieron persecuciones por el Imperio Romano. Ella fue la primera en sembrar en Basilio las semillas de la fe, contándole historias de mártires y hablándole de la fuerza del Evangelio. Desde pequeño, Basilio entendió que la fe no era solo un conjunto de palabras, sino un camino de vida que implicaba valentía y amor sin límites. A medida que crecía, Basilio demostró un talento excepcional para los estudios. Sus padres lo enviaron a las mejores escuelas de la época, primero en Cesarea, después en Constantinopla y finalmente en Atenas, donde se convertiría en uno de los estudiantes más brillantes de su generación. Allí conoció a otro joven que también dejaría huella en la historia de la Iglesia, San Gregorio Nacianceno, con quien formaría una amistad tan fuerte que se les recordaría como las dos alas de la teología. En Atenas, Basilio no solo adquirió conocimientos de filosofía, retórica y ciencias, sino que también se dio cuenta de que todo lo que aprendía tenía que servir para algo más grande que su propia fama. Su inteligencia lo ponía en la posibilidad de ser un gran orador o un político influyente, pero en su corazón comenzó a arder un llamado más alto: consagrar su vida al servicio de Cristo y de la verdad del Evangelio. Cuando regresó a su tierra natal, Basilio quedó impactado por la realidad de su pueblo. La injusticia social, la pobreza y la indiferencia de los poderosos hacia los débiles le golpearon profundamente. Ese choque entre lo que había aprendido y lo que veía en su entorno se convirtió en una fuerza que marcaría todo su camino. No podía vivir para sí mismo, debía vivir para los demás. Por un tiempo, Basilio buscó paz y dirección en la vida monástica. Visitó comunidades de monjes en Egipto, Palestina y Siria, donde aprendió la importancia de la oración, el silencio y la vida comunitaria. Fue ahí donde empezó a formar la visión que más tarde daría origen a las reglas monásticas de San Basilio, consideradas las bases del monacato oriental. Pero Basilio no se quedaría aislado en el desierto. Su misión era mucho más grande. Volvió a Cesarea y poco a poco fue reconocido por su sabiduría y su virtud. La gente veía en él a un joven distinto, alguien que no se dejaba arrastrar por la vanidad, sino que irradiaba una luz interior que lo hacía cercano y confiable. Así, los primeros años de Basilio prepararon el terreno para lo que sería su gran legado. Un hombre que unía la inteligencia con la fe, la oración con la acción y el amor a Dios con el servicio concreto a los pobres. Desde su infancia hasta su juventud, todo apuntaba a un destino claro: convertirse en el Magno, el Grande, no por títulos humanos, sino porque supo entregar su vida por completo al Evangelio. Y esta es solo la primera parte de su historia. En el próximo capítulo descubriremos cómo Basilio pasó de ser un brillante joven estudioso a convertirse en un gigante de la fe, enfrentando herejías, fundando obras de caridad y dejando una huella imborrable en la Iglesia. El llamado de Dios en San Basilio Magno. Tras regresar de sus estudios en Atenas, Basilio se encontró en un punto crucial de su vida. Había probado el prestigio académico, había saboreado la admiración de sus compañeros por su brillante inteligencia y hasta tenía asegurado un futuro prometedor como maestro de retórica o como jurista. Pero en lo más profundo de su corazón, algo no encajaba. Basilio sentía un vacío interior, como si las glorias del mundo fueran demasiado pequeñas para lo que Dios le pedía. Fue entonces cuando una figura clave apareció en su camino: su hermana, Santa Macrina la joven. Ella había renunciado a los lujos de la vida para dedicarse a la oración y a las obras de misericordia. Con palabras sencillas pero firmes, Macrina le recordó a Basilio que la verdadera sabiduría no estaba en acumular honores humanos, sino en buscar a Cristo. Estas palabras tocaron tan fuerte el corazón de Basilio que él mismo confesaría más tarde:
Desperté como de un sueño profundo y miré la maravillosa luz del Evangelio. Inspirado por esa llamada, Basilio decidió emprender un viaje que cambiaría su vida para siempre. Recorrió Egipto, Siria, Palestina y Mesopotamia, donde visitó a los monjes más reconocidos de su tiempo. Quería aprender directamente de ellos la vida de oración, la austeridad y el servicio fraterno. Fue testigo de hombres y mujeres que, en silencio y humildad, habían hecho de Cristo el centro de su existencia. De esas experiencias, Basilio comprendió que el monacato no debía ser simplemente un refugio para huir del mundo, sino un camino para transformarlo desde la raíz. Así nació en su corazón la visión de un monacato comunitario, donde los hermanos vivieran juntos, compartieran el trabajo, la oración y se ayudaran mutuamente en la fe. Él mismo lo resumía con esta frase: el hombre, siendo imagen de Dios, debe reflejar esa comunión divina en la vida comunitaria. Cuando volvió a su tierra natal, se retiró por un tiempo a las orillas del río Iris, en Capadocia, junto con su amigo inseparable, San Gregorio Nacianceno. Allí, entre montañas y silencio, ambos dedicaron días enteros a la oración, al estudio de las Escrituras y a escribir cartas llenas de profundidad espiritual. Esa experiencia se convertiría en el laboratorio donde Basilio daría forma a sus reglas monásticas, que hasta hoy son consideradas el fundamento del monacato oriental. Las reglas de Basilio no eran teóricas, sino prácticas y profundamente humanas. Enseñaba que la vida del monje debía estar marcada por la oración constante, pero también por el trabajo manual, el estudio y sobre todo el amor al prójimo. Para Basilio, la soledad absoluta no era el ideal. Lo esencial era vivir en comunidad, porque solo allí el hombre podía ejercitarse en la paciencia, el perdón y la verdadera caridad. Este equilibrio entre oración y servicio sería una de las características más admiradas de su espiritualidad. No era un asceta aislado del dolor de los demás. Al contrario, desde joven mostró un corazón profundamente sensible hacia los pobres y necesitados. Sin embargo, mientras Basilio profundizaba en su vida espiritual, la Iglesia atravesaba tiempos turbulentos. El arrianismo, una herejía que negaba la divinidad de Cristo, se expandía con fuerza, confundiendo a los fieles y dividiendo comunidades enteras. Basilio comprendió que no podía permanecer en silencio. Si Dios le había dado inteligencia y formación, debía ponerlas al servicio de la verdad del Evangelio. Fue así como comenzó a escribir cartas y tratados que defendían con firmeza la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Su claridad y su valentía lo hicieron destacar como una voz que no se dejaba intimidar. Muchos empezaron a verlo como un campeón de la ortodoxia, alguien que podía guiar al pueblo en medio de la tormenta. En esos años Basilio todavía no era obispo, pero ya se perfilaba como un líder natural. Su vida austera, su cercanía con la gente y su capacidad para unir la contemplación con la acción social hacían que tanto pobres como sabios lo buscaran. Así, el joven que había brillado en Atenas como estudiante, ahora brillaba con una luz distinta, la de un hombre que había encontrado en Cristo su verdadera misión. En el silencio de los monasterios y en la defensa firme de la fe, Basilio estaba siendo preparado por Dios para una misión aún mayor: convertirse en obispo de Cesarea y en una de las columnas más firmes de la Iglesia. San Basilio, obispo y defensor de la verdad. El momento decisivo había llegado. La Iglesia vivía tiempos difíciles. La herejía arriana seguía extendiéndose, negando la divinidad de Jesucristo y sembrando confusión entre los fieles. El imperio presionaba a los obispos para que aceptaran esa doctrina, y muchos pastores temblaban ante la amenaza del poder político. En medio de ese escenario, Dios levantó a un hombre que no estaba dispuesto a ceder ni un solo ápice de la verdad: Basilio de Cesarea. En el año 370, Basilio fue elegido obispo de Cesarea de Capadocia, una de las diócesis más influyentes de Oriente. Su nombramiento no fue fácil. Hubo resistencias, tensiones y hasta divisiones internas. Pero el pueblo reconocía en él a un hombre íntegro, austero y valiente, capaz de guiar con firmeza en medio de la tormenta. Desde ese momento, Basilio dejó de ser solo un monje y teólogo para convertirse en un pastor de almas y defensor incansable de la fe católica. Como obispo, se enfrentó directamente con el emperador Valente, simpatizante del arrianismo, quien intentó doblegarlo con amenazas y presiones. En una ocasión, el prefecto del imperio intentó intimidarlo, pero Basilio respondió con serenidad y firmeza, dejando claro que no temía perder privilegios ni sufrir persecución. Sus palabras resonaron con fuerza.
Puedes quitarme todo lo que poseo, pero no podrás arrebatarme la fe. Esa valentía impactó tanto que incluso sus enemigos reconocían en él a un hombre imposible de corromper. Su gobierno episcopal se caracterizó por una increíble combinación de defensa doctrinal y caridad activa. Mientras escribía tratados profundos sobre la Trinidad y el Espíritu Santo, también recorría las calles atendiendo a los más pobres. Basilio entendía que la fe no podía quedar encerrada en libros ni disputas teológicas. Debía hacerse vida, debía traducirse en amor concreto. En este periodo escribió obras fundamentales como el Tratado sobre el Espíritu Santo, donde defendía con claridad la divinidad de la tercera persona de la Trinidad, y sus famosas homilías Hexaemeron sobre la creación del mundo. Cada escrito era como una espada que cortaba la confusión y daba luz a los creyentes. Pero Basilio no solo brillaba en la defensa de la fe, también se convirtió en una voz de esperanza para los pobres, los enfermos y los abandonados. Consciente de las grandes desigualdades de su tiempo, fundó una impresionante obra de caridad que pasaría a la historia: la Basiliada. La Basiliada no era un simple hospicio, era prácticamente una pequeña ciudad dedicada al servicio de los necesitados. Tenía hospitales para los enfermos, albergues para los pobres, comedores para los hambrientos y hasta escuelas para los niños sin recursos. Basilio veía en cada persona sufriente el rostro mismo de Cristo y pedía a los cristianos ricos que compartieran sus bienes con generosidad. Sus sermones sobre la caridad eran tan fuertes que muchos lo llamaban el padre de los pobres. Con el mismo vigor con que predicaba la verdad de la fe, Basilio exhortaba a su pueblo a vivir la justicia y la misericordia. Decía: si tienes 2 túnicas, una pertenece al pobre. Si tienes pan de sobra, es pan de los hambrientos. Con frases tan directas no dejaba a nadie indiferente. Sin embargo, toda esta labor tuvo un costo enorme. Su lucha contra el arrianismo le trajo enemigos poderosos. Fue difamado, presionado y muchas veces quedó aislado. Incluso algunos obispos de su tiempo lo criticaban por su dureza, pero Basilio jamás cedió. Su fuerza no venía de los apoyos humanos, sino de la convicción de que estaba defendiendo la verdad de Cristo. A pesar de su frágil salud, ya desde joven sufría enfermedades, Basilio no dejó de trabajar. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu ardía con más fuerza que nunca. En las noches, cuando el cansancio parecía vencerlo, encontraba fuerzas en la oración y en la certeza de que estaba cumpliendo la misión que Dios le había confiado. Así, el obispo de Cesarea se convirtió en un gigante de la fe, un hombre que, con palabras y acciones, mostró que la verdadera grandeza no está en el poder ni en la riqueza, sino en la fidelidad a Dios y en el amor al prójimo. El maestro espiritual y escritor incansable. Aunque las luchas contra el arrianismo ocupaban gran parte de su vida como obispo, Basilio no se limitó solo a combatir errores doctrinales. Su misión era mucho más amplia: formar a su pueblo en la verdad del Evangelio y dejar escritos que iluminaran a las generaciones futuras. Así, aún en medio de enfermedades y presiones políticas, se convirtió en uno de los escritores y maestros más influyentes de toda la historia de la Iglesia. Uno de sus textos más célebres fue el Tratado sobre el Espíritu Santo. En él Basilio enseñó con claridad que el Espíritu Santo no era una simple fuerza o energía, como afirmaban los herejes, sino una persona divina, consustancial con el Padre y el Hijo. Con un lenguaje profundo pero accesible, mostró que el Espíritu es quien santifica, da vida y guía a la Iglesia. Estas enseñanzas fueron decisivas para que, poco después, el Concilio de Constantinopla, año 381, afirmara de manera definitiva la divinidad del Espíritu Santo. Además, Basilio dejó una huella imborrable con sus homilías sobre la creación, conocidas como la Hexaemeron. En estas predicaciones explicó los 6 días del relato del Génesis, mostrando que la creación no es obra del azar, sino del amor de Dios. Su capacidad para unir ciencia, filosofía y fe cautivaba a los oyentes. No hablaba desde la abstracción, sino desde un corazón lleno de asombro ante la belleza del mundo creado. Pero no solo escribía sobre teología elevada. Basilio también se preocupó por la vida cotidiana de los cristianos. Sus homilías sobre la riqueza, la justicia y la misericordia eran directas y desafiantes. No temía decir a los ricos que sus bienes no eran solo suyos, sino un préstamo de Dios para compartir con los necesitados. En una de sus frases más contundentes afirmaba: «El pan que guardas pertenece al hambriento, el abrigo que escondes en tu baúl es del que está desnudo, el dinero que entierras es del que pasa necesidad».
Estas palabras, pronunciadas en tiempos de gran desigualdad social, resonaban como un trueno en los corazones. Muchos lo amaban por su valentía, otros lo criticaban duramente. Pero Basilio no buscaba popularidad, buscaba fidelidad al Evangelio. Al mismo tiempo, seguía profundizando en su visión del monacato. Sus reglas monásticas, inspiradas en su experiencia personal, se convirtieron en un manual de vida espiritual que aún hoy es seguido en Oriente. Lo extraordinario es que estas reglas no se limitaban a dar normas de oración o ayuno, sino que insistían en la importancia de la vida fraterna. Para Basilio, vivir como monje no era encerrarse en una soledad egoísta, sino formar una comunidad donde reinara el amor, el trabajo compartido y la ayuda mutua. Otro aspecto impresionante de su vida como maestro fue su capacidad de unir contemplación y acción. Nunca se cansó de repetir que la oración auténtica debía reflejarse en obras de caridad. Por eso dedicó tanto esfuerzo a la Basiliada, esa ciudad de caridad donde enfermos, pobres y marginados encontraban refugio. Para él, la fe que no se expresa en amor es una fe incompleta. Sin embargo, este ritmo de vida tuvo un precio alto. Desde joven, Basilio había sido frágil de salud, y las enfermedades lo acompañaron siempre. Aún así, no disminuía su trabajo. Predicaba, escribía, atendía a los pobres y organizaba la diócesis con un celo incansable. Su aspecto físico se fue debilitando, delgado, con rostro marcado por el sufrimiento, pero con unos ojos que brillaban con la fuerza de quien vive en la presencia de Dios. A pesar de su enfermedad, nunca dejó de enseñar. Para los fieles, su vida era una predicación en sí misma, un ejemplo de entrega hasta el límite de las fuerzas. Muchos decían que, aunque su cuerpo parecía frágil, su espíritu era más fuerte que el de un ejército. Así, en medio de luchas doctrinales, pobreza física y limitaciones de salud, Basilio se consolidó como un gigante espiritual. Su pluma y su palabra edificaban a los creyentes. Su ejemplo de vida inspiraba a ricos y pobres por igual. No había excusas en él, ni el cansancio, ni la incomprensión, ni la enfermedad lograban detenerlo. El mundo veía a un hombre enfermo y cansado. Dios veía a un pastor ardiente, un profeta que no se rendía y que estaba escribiendo páginas que permanecerían vivas por siglos. Los últimos años de San Basilio Magno. Los años finales de San Basilio Magno estuvieron marcados por un contraste profundo. Por un lado, su salud se deterioraba cada día más. Por otro, su espíritu se fortalecía hasta convertirse en un fuego que nada ni nadie podía apagar. Desde joven Basilio había tenido una salud frágil. El ayuno constante, las noches de oración y las fatigas del ministerio episcopal lo habían debilitado. Su cuerpo mostraba el peso de tantos sacrificios. Era delgado, su rostro reflejaba cansancio, y su voz, aunque firme, a veces se quebraba por la enfermedad. Sin embargo, lo que parecía una debilidad a los ojos humanos se convertía en una fuerza incontenible a los ojos de la fe. A pesar de las dolencias, Basilio no redujo su entrega. Continuaba predicando, escribiendo cartas y defendiendo la fe contra el arrianismo. Su correspondencia de esos años es impresionante. Cartas llenas de consuelo, de instrucción y de firmeza. Escribía a obispos, monjes, laicos y hasta a gobernadores, animándolos a permanecer firmes en la verdad y a no dejarse arrastrar por la corrupción o el miedo. Cada palabra suya parecía encender valor en los corazones abatidos. Pero no eran solo las enfermedades físicas las que lo probaban. También enfrentaba la soledad y la incomprensión. Algunos obispos no lo apoyaban, otros lo acusaban de ser demasiado duro o radical. Incluso dentro de la iglesia, Basilio tuvo que sufrir críticas y aislamiento. En esos momentos, su única fortaleza era Cristo. Ante la soledad humana, repetía en su interior: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?». Y sin embargo, su caridad nunca se apagó. En sus últimos años, la Basiliada seguía creciendo como un faro de esperanza. Pobres, huérfanos y enfermos encontraban allí un refugio. Muchos testigos cuentan que Basilio, aunque enfermo, recorría los patios de la Basiliada para hablar con los enfermos, escuchar a los necesitados y animar a quienes sufrían. Su sola presencia transmitía paz. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando, debilitado casi hasta no poder caminar, subió al púlpito para predicar en la catedral de Cesarea. La multitud se sorprendió al verlo tan débil, casi sin fuerzas, pero sus palabras salieron con una autoridad tan grande que todos comprendieron que aquel hombre hablaba en nombre de Dios. No necesitaba un cuerpo fuerte, porque su espíritu estaba lleno del poder del Evangelio. En esos años, su fama de santidad crecía.
La gente lo veía como un padre, un amigo, un pastor que no se rendía. Incluso muchos de sus adversarios terminaban respetándolo, porque era imposible negar la coherencia entre lo que predicaba y lo que vivía. Basilio no pedía nada que él mismo no practicara primero: austeridad, fe firme y caridad incansable. Finalmente, en el año 379, llegó la hora de entregar su alma a Dios. Tenía apenas 49 años, pero parecía haber vivido varias vidas en una sola. Su cuerpo no soportó más, pero su espíritu ya estaba listo para el encuentro con Cristo. Cuando la noticia de su muerte se difundió, toda Cesarea quedó conmovida. Cristianos, judíos y paganos se unieron en el duelo, porque Basilio había sido un pastor para todos, sin distinción. El funeral fue multitudinario. Las calles se llenaron de personas que lloraban, rezaban y agradecían a Dios por haberles dado un obispo tan santo. Se cuenta que incluso en ese día, algunos enfermos fueron consolados y sanados al encomendarse a su intercesión. El pueblo lo proclamaba como Magno, el Grande, no por su poder, sino por su amor, su fe y su valentía. Su muerte no fue el final, sino el inicio de un legado inmenso. Poco después, el Concilio de Constantinopla, 381, confirmó muchas de las enseñanzas que Basilio había defendido con tanto ardor, especialmente la divinidad del Espíritu Santo. Sus escritos, su ejemplo y su visión del monacato siguieron inspirando a generaciones enteras de cristianos. En sus últimos años, Basilio enseñó con el ejemplo que la verdadera fuerza no está en la salud perfecta ni en los honores del mundo, sino en la fidelidad al Evangelio. Su vida, gastada hasta el último aliento, fue como una lámpara que ardió intensamente para iluminar a todos. El legado eterno de San Basilio Magno. La muerte de San Basilio en el año 379 no fue el final de su misión, sino el inicio de una herencia espiritual que transformó la historia de la Iglesia. Su vida, corta en años pero inmensa en frutos, quedó grabada en la memoria del cristianismo como la de un hombre que unió la inteligencia con la fe, la oración con la acción y la caridad con la firmeza doctrinal. Después de su partida, su figura fue reconocida de inmediato como la de un auténtico padre de la Iglesia. Sus escritos sobre la Trinidad, el Espíritu Santo y la vida cristiana se convirtieron en pilares de la teología, influyendo en concilios, en monjes, en obispos y en fieles de todos los tiempos. Fue proclamado doctor de la Iglesia, título reservado solo a los santos cuyas enseñanzas tienen valor universal y atemporal. En Oriente se le venera como uno de los 3 grandes jerarcas junto a San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo. En Occidente, su nombre aparece junto al de los más grandes santos que dieron forma a la fe católica. Su liturgia de San Basilio, que aún hoy se celebra en la Iglesia bizantina, es testimonio vivo de su amor a la Eucaristía y a la oración comunitaria. Pero quizá lo más impactante de su legado no está solo en sus escritos, sino en su ejemplo de vida. Basilio mostró que un obispo no es alguien que busca poder o prestigio, sino un servidor dispuesto a gastar hasta la última gota de energía por su pueblo. Enseñó que la fe no puede encerrarse en las paredes de un templo, sino que debe salir a las calles para transformar la realidad. Su Basiliada, esa ciudad de caridad para pobres y enfermos, sigue siendo un símbolo de lo que la Iglesia está llamada a ser: un hospital para los necesitados y un refugio para los abandonados. Por eso, siglos después, aún lo llamamos Magno, el Grande, no por haber gobernado con autoridad humana, sino porque supo reflejar la grandeza del amor de Dios en cada acción de su vida. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera santidad no está en hacer cosas extraordinarias para ser admirados, sino en ser fieles al Evangelio en lo ordinario de cada día, en servir a los demás y en permanecer firmes en la verdad, incluso cuando todo parece en contra. San Basilio Magno sigue hablándonos hoy, a los jóvenes, para que usen su inteligencia y talentos al servicio del bien, a los pastores, para que sean verdaderos padres y no jefes, a los fieles, para que recuerden que la oración y la caridad deben caminar siempre juntas. Y ahora, al llegar al final de este recorrido por su vida, no podemos quedarnos solo con la admiración. Estamos llamados a imitarlo, a dejar que su ejemplo nos inspire y a pedir su intercesión. Oración a San Basilio Magno. San Basilio Magno, defensor incansable de la verdad y padre de los pobres, enséñanos a unir la oración con las obras, la fe con la caridad, la firmeza con la ternura.
Que sepamos, como tú, defender la verdad del Evangelio sin miedo y servir a los necesitados con amor. Ruega por nosotros para que vivamos con valentía, con humildad y con fidelidad a Cristo, hasta el último aliento de nuestra vida. Amén. Llamado a la acción, amigo que escuchas esta historia, San Basilio Magno nos deja una enseñanza poderosa. La fe no es solo rezar, sino también amar. No es solo creer, sino también vivir la verdad con valentía. Hoy, tú también puedes ser un reflejo de Cristo en tu familia, en tu trabajo y en tu comunidad. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comparte este video y deja tu me gusta para que más personas conozcan la vida de este gran santo y se dejen inspirar por su ejemplo. Y recuerda siempre, la santidad no es para unos pocos, es el llamado para todos. Con esto cerramos la serie de San Basilio Magno. Su voz sigue resonando hoy, recordándonos Quill. Evangelio no se discute, se vive, se defiende y se comparte con amor.